la gente propone, Marcela, la gente decide, Marcela. Hay que hacer un debate, hay que hacer Bueno, después de tomarnos unas semanitas de vacaciones, hoy retomamos esta mesa de análisis, según ellas. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Buenas noches. Que regresamos. ¿Pero que no se veía oxidado el cerebro? No. Ay, 3 semanas son muy pocas. Bueno, hablamos hoy del combate al crimen organizado. Bueno, luego de estas dos caídas muy distintas, muy espectaculares, ambas de capos muy importantes de la droga, y porque estamos justamente a mitad del sexenio, creo que sería importante hacer esta revisión, este análisis de lo que parece ser uno de los principales proyectos de Felipe Calderón. ¿Se va ganando o perdiendo la guerra contra el crimen organizado a estas alturas? Bueno, ¿quién que empieza? Mira, yo aplaudo. Yo sí, en este caso sí voy a aplaudir mucho al presidente Felipe Calderón por los grandes esfuerzos y sobre todo tener esa valentía desde un principio en su declaratoria en Michoacán de decir que le declara la guerra al narco. Eso para mí ha sido muy significativo, muy importante. A veces pareciera que estamos perdiéndola, a veces pareciera que la estamos ganando, pero para mí las últimas pesquisas fueron muy evidentes, de mucha trascendencia para la paz nacional. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, revisé en internet unas notas. En la guerra de Afganistán hubo una pérdida de 800 soldados, aquí hemos perdido 1.500 soldados. Es una guerra verdaderamente ya declarada, y eso pues a mí me aflige. Por hablar solo de los soldados. Nada más de los soldados. Más de 17,000 muertos en 3 años. Una baja de 17,000 muertos, pero yo tengo la esperanza, yo aplaudo al señor presidente en su valentía, y obviamente me gustaron las declaraciones del policía de la Nación, de Genaro García Luna, en el sentido de decir que ahora van a enfocar a la parte financiera para combatir el crimen organizado. Eso me parece muy importante, y creo que la Secretaría de Hacienda debe de hacer su tarea, porque esas personas pues obviamente compran propiedades, compran coches. Entonces ahí tenemos el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que pudiera pues evidenciar grandes cantidades de dinero. Yo pienso también que fue acertado, había que hacerlo, o sea, porque no había de otra, el país estaba desmoronando en manos del crimen, pero sí pienso que hace falta fortalecerlo todavía más con una política social. Yo sí creo que esto que se viene haciendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, del policía de barrio, hay que retomarlo y hay que fortalecerlo a nivel de los municipios. Yo pienso que alguien que es de Culhuacán y cuida a alguien de Iztapalapa, pues le vale sombrilla. Pero si está tu familia, si están tus hijos, si están en esa escuela, pues vas a evitar que llegue la droga a la escuela donde están tus hijos. Tiene que haber un mayor sentido de pertenencia de la policía. Se han hecho esfuerzos, se han hecho intentos, eso hay que fortalecerlo. Hay que fortalecer muchísimo más toda la política social en materia de educación. Yo estoy segura que muchas madres ni siquiera saben cómo reconocer que su hijo está en problemas de adicción. No saben porque no les han dado la preparación. Tendríamos que ir mucho más a educación, a advertirle a los jóvenes de lo que pueden ser víctimas, porque mientras siga creciendo el consumo, pues el mercado va a estar ahí, va a ofrecerles. Y yo creo que pues ahí hay una deuda de los presidentes municipales, porque a veces conchudamente dicen que es un problema del gobierno federal, y no es cierto. Queja del gobernador de Coahuila esta semana, ¿no? Yo pienso que es un problema de los gobernadores, que tienen que ser una política social fuerte en materia de prevención, en materia de las policías municipales. Yo sí considero que hay que articular las policías, no puede haber 2,000 y pico de policías, es un desastre, no hay control, o sea, entonces esa parte hay que complementar. No hay coordinación. En algunos casos, ¿no? En la mayor parte, yo creo. Y esa parte hay que complementarla pues con esta lucha frontal, porque ¿de qué sirve esta lucha frontal si no abonamos por el lado social? Ahora se puede combatir. Yo creo que a veces hasta, bueno, yo me siento a veces en las películas de Leonés, ¿no? O sea, de repente el combate al crimen, lo que veíamos muy chistoso en las películas, hoy nos aterra, porque se quedan cortos. Claro, se quedan cortos, o sea, de repente ves que hay una realidad muy diferente. Primero, el problema del combate al crimen organizado en el caso del narcotráfico tiene que ver con un problema estructural regional, no solamente de México, sino a nivel regional, y ya lo han reconocido expresidentes que lamentablemente lo reconocen después de que ya salieron, ¿no? Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
de que el asunto de las drogas tiene que revisarse ya con la propuesta que se está haciendo de la legalización del uso de la marihuana, y eso tendría que ser una discusión regional de América del Norte, de América Latina, para que pudiera en determinado momento, por eso hablaba de las películas de Elio Ness, porque comenzaba eso con el asunto de la ilegalidad del alcohol. Claro. Se tuvo que legalizar el alcohol y tuvo que haber una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, donde necesitaba recursos Estados Unidos, y hace pacto con esta gente, y entonces resulta que legalizan la parte de las drogas que tiene que ver con el alcohol. En este caso, discutir regionalmente se hace indispensable como una cuestión estructural. Segundo, me parecía, y lo declaré desde el principio, que era un error meter al ejército. Podría ser que de inmediato pudiera resultar, pero en mediano y en corto plazo se iba a empezar a ver una descomposición de los cuerpos militares, iban a empezar a desprestigiarse ante los ciudadanos, una institución que siempre ha tenido una característica de aceptación, una empatía con los ciudadanos en general, y era uno de los más altos calificados, digamos, a favor de los ciudadanos en términos de buena presencia, ¿no? Los ciudadanos opinaban bien de ellos. ¿Y eso está cambiando? Pero eso está cambiando, porque no hoy lo que vemos es que los militares están involucrados. Tendría que haberse generado una policía especializada para que se pudiera... Pero tendría que haberse generado y no se ha generado. Tienes el problema La otra parte que a mí me parece importante es en la cuestión del complemento. Vuelvo a coincidir con Xóchitl, en muchas ocasiones lo he manejado, el asunto del complemento de esto que le decían en Palermo la carreta, la rueda de la coerción de los órganos que se dedican a combatir el crimen organizado, que no me parece que esté mal, pero la otra parte de la prevención que tiene que ver con una cultura de la legalidad en donde todos los ciudadanos se vayan impulsando a participar desde las pequeñas cosas en las escuelas, promover la cuestión de la mochila segura, el circuito seguro. A ver, ahora acabo de decir algo en lo cual yo estoy de acuerdo, entre otras cosas. Yo creo que hay que discutir ya cuanto antes la legalización de la droga. Es un tema espinoso, pero hay que hacerlo porque yo creo que en eso tienes razón. Es un tema al que hay que entrarle y que a todos los sectores de la sociedad creo que abonaría muchísimo al problema. Estas dobles morales, ¿no? De por un lado existe, pero no lo quiero ver, pero no lo puedo legalizar. Por ejemplo, existe la posibilidad de revisar las cuentas en los bancos. Claro, existe. eso es lo que acabo de decir. No se ha tocado. No lo han hecho. Entonces, así como existe, por ejemplo, en la Constitución prohibido los monopolios, existe también la posibilidad de que se revisen las cuentas en los bancos para ver quién está generando recursos indebidamente, y sin embargo no sé ¿Qué? Cuando yo salí de funcionaria parecía delincuente, me revisaban todo porque había sido funcionaria. Yo estaba sorprendida, yo nunca había sabido lo que era el haber dejado de ser funcionaria. Digo, ¿por qué no lo hacen con los narcos? O sea, ahora se lo hagan con todo el mundo. Oye, nada más quiero decir una cosa, que el Congreso ya autorizó una muy buena cantidad a todo lo que es al servicio militar. Entonces, yo creo que evidentemente va a seguir el ejército en las calles, lo cual yo sí estoy de acuerdo. Y aumentó para todo lo que es armamento, equipo, infraestructura, más de un 11% en su Ahora, ahí está el caso de Ciudad Juárez, con más de 8,000 efectivos entre miembros de la Policía Federal y el ejército, más de 8,000, no sirvió para nada. Hoy se anuncia que van 2,000 efectivos más de la Policía Federal, ya no del ejército, a reforzar el operativo. Ahora, yo pongo sobre la mesa una cosa, con o sin Estados Unidos, porque digo, si le queremos entrar en serio, como le está entrando el presidente, pues no hay que dejar solo al presidente, y Estados Unidos tiene que estar también, o sea, porque ellos son los que lo consumen, sí, pero que se note, ¿no? Y no se nota. Consumen las drogas, y nosotros ponemos los muertos, y yo creo que debe de haber mucho más reciprocidad y debe de haber un poco más de equilibrio en esa situación. Yo sí la metería como agenda. La captura de el Teo, apenas hace 2 días, en Tijuana, en La Paz, Baja California Sur, se logra en un operativo conjunto con participación de la DEA. Sí, claro. Pese a que en México nos escandalicemos por eso. No, pues no hay que escandalizarnos, hay que entrarle mediante un convenio transparente. Quizás algún día veamos la noticia de que agarran a un gran capo en Estados Unidos con el apoyo de los mexicanos. Estaría muy bien. Eso sería genial. Ni siquiera con sus nombres. Si allá nunca vemos que... Es cierto, le acabas de decir algo, pero nunca vemos que... Ni siquiera con sus nombres. No, pero además nunca vemos que allá les dinero, porque son tan puritanos. Es un tema que hay que seguir, cuando hay que los luchar, porque los que están en juego son nuestros hijos, ¿no? Digo, no es cualquier Las cosa. futuras generaciones, definitivo, coincido. Yo digo, hay que apoyar hasta donde se pueda. Para aterrizar conclusiones, se puede hacer una evaluación a mitad de sexenio, se puede decir si el presidente del gobierno federal va ganando la guerra o no. Se puede y se tiene que hacer una evaluación. ¿Con qué criterios? Pero no con el criterio de decir va perdiendo o va ganando, sino ver las variables que se tienen que ir construyendo
y no solamente se construyen a partir de un plan, se construyen en las acciones. Cómo el gobierno ha logrado involucrar no solamente a los cuerpos policíacos o al ejército para combatir el crimen organizado, sino también cómo logra involucrar a la sociedad, a las organizaciones no gubernamentales, a los ciudadanos en general, también para ir construyendo este esquema de combate a todo lo que sea ilegalidad, a todo lo que no sea legal. O sea, no nada más es el asunto ahorita de combatir el crimen organizado, porque esto es un círculo vicioso. Si no construyes lo otro, de todos modos vas a seguir matando o rescatando o quitando la posibilidad de que haya más narcotraficantes, pero van a salir otros. Sí, claro, tienes que ir construyendo esquemas también de prevención. Parecen gremlins. Hay algunas variables que se miden en las guerras, como el control territorial. Ese sería el control territorial, el número de bajas, y sobre todo los daños en infraestructura. Yo creo que esos son algunos temas que habría que ver. En Colombia hay experiencias y te lo han venido a manifestar los exalcaldes y alcaldes ahorita presentes, donde dicen, por un lado hay que atacar el narcotráfico, hay que atacar el crimen organizado, pero hay que erradicar incluso la violencia, pero por el otro lado hay que crear las condiciones para que la gente también tenga opciones de desarrollo. Por un lado atacas el narco, pero también le metes a que los campesinos puedan sembrar otras cosas que no sea marihuana y que les pueda generar redituable condiciones de una mejoría de vida, por un lado, ¿no? Pero por otro lado también esta gente te ha demostrado que la gente que tiene esas actividades es a donde mejor política de desarrollo social debes de poner, o sea, infraestructura escolar, debes de meter infraestructura de salud, o sea, al parejo de este gran bloque que significa la coerción y en términos pues de posesión de la violencia del Estado para combatir el crimen organizado, está la otra parte de desarrollo social. No de dádivas que son a mediano plazo o a corto plazo. Nos queda un minutito, tu conclusión, Xochitl. No, yo mi conclusión es que se está caminando, que se tiene que ser mucho más estricto en el tema de la policía, que tiene que haber un mayor sentido de pertenencia. Yo me imagino que estas policías fueran elegidas en una asamblea de una comunidad o de una colonia y que hubiera un compromiso hacia la gente. Y que los alcaldes y que los gobernadores ya se dejen de hacer güeyes y le entren con ganas. Oye, pero porque siempre contra ellos. No, además siempre es contra del gobierno federal. Así es la ley. No, y lo cual es bueno. No, pero sí debe haber más coordinación, ¿no? Yo creo que sí. Se lavan las manos, ¿no? Se lavan las manos. Lo que hizo el gobernador de Coahuila esta semana fue inaudito. Decir, el presidente maneja desde la comodidad de Los Pinos estos operativos como si él no tuviera ninguna responsabilidad de lo que pasa en su estado. Bueno, yo digo, mira, los gobernadores pagan muchas facturas. Sí, muy bien. Los gobernadores pagan muchas facturas, pero en realidad ese es un tema del gobierno federal. Sin tratar de lavarnos las manos, sin tratar que nadie se lave las manos. Yo creo que sociales pueden hacer mucho. Estoy de acuerdo. No te lo digo. Se nos acaba el tiempo. Rápido, te digo. Yo creo, como ya lo acabo de decir, información bancaria. La Secretaría de Hacienda tiene que tomar cartas en el asunto, obviamente con voluntad presidencial. Y yo creo que la cultura de la denuncia, la gente tiene miedo. Es muy difícil que los ciudadanos se pongan a decir quién es el vecino, dónde hay una casa de seguridad, porque también pues está su seguridad de por medio, sus vidas de por medio. Pero yo creo que en este caso, García Luna, me gustó su declaración, hay que profundizar ahora en el tema económico del crimen organizado, porque ahí se pueden encontrar y se puede combatir muy bien. Yo coincido con eso, pero también pienso que tienen que haber otras grandes reformas, como la cuestión educativa y la cuestión del desarrollo social con equidad y justicia. O sea, tiene que haber desarrollo en este país también para que puedas, por un lado, estar combatiendo el crimen organizado y por otro, reconstruyendo a la sociedad para tener estas condiciones de crecimiento. Pues muchas gracias una vez más. Llegamos así sobre el tiempo. Ya no tocamos el otro tema. Ya no nos dio tiempo a tocar el otro tema, pero la semana entrante le entramos a un par de asuntos bien importantes. Qué bueno que Xochitl va a ganar en la coalición. La candidatura, la estamos apoyando. Hablamos de coaliciones. Es un hecho, sí. La próxima vamos a hablar de coalición. Muy bien. En la próxima hablemos de coalición. En la próxima les digo si no nos volvieron de los hijos. Bueno, pues ahí queda. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.